Buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rosalía. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros estamos muy bien. Desafortunadamente estás utilizando el tiempo de Fabio. Trataremos de comunicar con él después que tú termines tu presentación. Pero aparentemente Fabio, no sé Perfecto. si tiene problemas a lo mejor de cobertura o no sé, pero no pudimos contactarlo de la primera oportunidad. Y entonces te tenemos aquí. Tengo entendido que tú estás también dentro de tu primer seminario. ¿Cómo te va después de ser el director de la delegación de Patagonia? ¿Cómo te sientes? Bueno, como lo decíamos la vez anterior, Rosalía, con mucha emoción, con muchos deseos de trabajar, de poner en práctica muchas de las actividades que uno viene meditando, que viene teniendo en el corazón y que ayudan a todo esto que la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional propone. Así que realmente con muchas ganas, con mucho Ah, ah. Este, cuarentena en este confinamiento, ¿verdad? sí, lo que sucede es que, más bien lo que yo te preguntaba es que acabas de abrir la delegación y ya estás trabajando. Ya la academia te pidió el seminario. Otra, Estás trabajando. Bueno, exactamente, ya estamos incorporados de lleno con el primer seminario. bueno, pues tienes la palabra para que puedas traernos tu presentación y bueno, Ansiosos esperando por ti. escuchándote ya. Muy bien, Rosalía. Bueno, el saludo a toda la gente de Literatura Visión también y de la Academia. Y vamos a repasar la obra de Alfonsina Storni que nos ocupa en este seminario. La obra que muchos críticos dividen en dos etapas, entre 1916 y 1925 la primera, con lo que algunos llaman un tardo romanticismo. Luego aparecería una etapa más vanguardista, inclusive con recursos como el antisoneto en la obra de Alfonsina. Ahora bien, para entender a Alfonsina, yo creo que debemos dedicar un párrafo a sus años, a los años previos a la aparición de su primer libro, de esta chica que ya era curiosa, era fabuladora, hasta mentirosa, ella misma lo reconoce cuando toma algún recuerdo de sus 4 años de edad en donde dice que fingía leer un libro moviendo los labios. Fue avergonzada por sus primos en ese momento. Bueno, pero la imagen del hombre, que es importante esto, la imagen del hombre y de la mujer en la obra de Alfonsina, la primera imagen del hombre que tiene es la de su papá, la del padre, un hombre melancólico, vagabundo, tal vez huraño, ermitaño, y que por días se ausentaba de la casa. La imagen de la mujer Alfonsina la tiene en su madre, una mujer resignada, podríamos decir, que buscaba siempre liberarse, pero que solo terminaba llorando. A los 10 años Alfonsina ya era camarera, lavaplatos en el bar familiar y por ende tenía que contemplar a su padre embriagarse hasta altas horas de la noche cuando era llevado eh, poco menos que a la rastra hasta la cama. A los 12 años, en realidad, Alfonsina escribe su primera poesía. Es una poesía que la escribe en una noche de soledad y la oculta el papelito en el cual había escrito esta poesía bajo un velador para que su madre la viera. Bueno, el resultado ya es catastrófico para Alfonsina, porque al día siguiente su madre, coscorrones mediante, le dice: la vida es dulce. ¿Por qué? Porque en la poesía Alfonsina, en su primera poesía, curiosamente, un punto de contacto con la última, Estaba aburrido. había incorporado frases que tienen que ver con el cementerio y con su muerte. Vamos al años siguientes, porque Alfonsina publica en Monos y Monadas, una revista,
sus primeros poemas antes de que aparezca su libro. Entre ellos está Anhelos, en la cual ella le habla a un ombú, en la cual le cuenta sus dolores. Y también podemos decir que Alfonsina estaba totalmente insatisfecha con esa función que cumplía en su casa. Por eso, cuando tiene la oportunidad, realiza una gira teatral durante un año, y cuando vuelve, luego de representar 3 o 4 obras, escribe Un corazón valiente. Posteriormente, Alfonsina va a Coronda, allí se instala para poder asistir a un instituto de formación docente rural. En realidad no tenía ningún certificado de estudios primarios Alfonsina, tampoco calificó para ingresar al instituto de formación docente, pero vieron en ella tanta pasión que decidieron incorporarla. Y es en ese lugar en donde la profesora de idioma nacional la alienta a trabajar ya como escritora, porque le reconoce muchísimas condiciones. Hay un hecho trágico en la vida de Alfonsina, que preanuncia su relación mental con el suicidio. Tiene lugar en San Lorenzo, una localidad en donde se recordaba en una festividad la batalla de San Lorenzo, uno de los triunfos del general San Martín, en donde ella interpreta una parte de El Barbero de Sevilla de Rossini. Lo hace muy bien, le piden bises, lo vuelve a hacer, pero en un momento de silencio alguien grita desde la tribuna: esa es la muchacha que acudía a un lugar de dudosa reputación. ¡Wow! Esto estremeció el corazón de Alfonsina. Desapareció de su habitación. Había dejado un papelito que decía simplemente: después de lo ocurrido, no tengo ánimos para continuar. La encuentran curiosamente al pie de un barranco. La policía la encuentra al pie de un barranco, a la vera de un río. Esto preanuncia un poco su desenlace final. Pero recorramos un poquito más la vida de Alfonsina. Año 1912 nace su hijo Alejandro. Ella es madre soltera. Otro de los temas que definirán su obra, sobre todo su primer libro. Así que con el nacimiento de Alejandro, ella vive en carne propia esta condición de lo que era en ese momento ser madre soltera para la sociedad argentina. También hay un hecho muy curioso que tiene que ver con el rol del hombre y de la mujer. Ella decide emplearse, acude a una empresa importadora de aceite y es la única mujer entre 100 postulantes. No quieren tomarle la prueba, ella insiste y finalmente le toman la prueba y queda seleccionada para el cargo. La prueba consistía en una redacción de una carta y un par de publicidades, pero lo llamativo es que ella, cuando asume su cargo que había ganado, le pagan 200 pesos por mes, mientras que su antecesor, que era varón, cobraba 400. Año 1000, exactamente, toda una condición que yo creo que todo esto que les estoy contando va haciendo madurar en Alfonsina esa rebeldía a un status quo de ese momento. Exacto. Y aparece en el año 1916 La inquietud del Rosal, su primera obra, su primer libro, en donde reivindica la condición de la madre soltera, sin complejos. El original de ese libro se lo manda a Leopoldo Lugones, quien no le dedica ni una sola palabra, a pesar de ser bastante amiga ella con Leopoldo Lugones. La edición fue un fracaso. 500 libros que no alcanzó ni siquiera para pagar la edición. Cuando va a visitar a su madre, le dice que el libro había fracasado porque consideraban a su obra inmoral. Wow. Y curiosamente,
curiosamente, esa misma calificación, ese mismo calificativo, es el que utilizan sus jefes en el empleo que les comentaba para despedirla. Oh. Pasamos al año 1918 en la vida de Alfonsina, donde ella concibe, publica El dulce daño, que es un libro que es presentado por José Ingenieros, que fue en realidad amigo y hasta médico personal de ella en algunas ocasiones. Un año más tarde, en el 19, ya presenta Irremediablemente. Allí sigue con lo que tiene que ver con su apreciación sobre los roles del hombre y de la mujer. Allí se nota mucho la incomprensión del mundo masculino que ella trasunta en su poesía. Y Hombre Pequeñito, podríamos decir que sintetiza un poco ese pensamiento. Vamos a escucharlo y van a darse cuenta que el cuestionamiento es para los hombres que no la comprenden a ella, y ella también dice que no comprende a los hombres. A un hombre que toma genéricamente, no le pone nombre propio, y que además, para remarcarlo, ni siquiera le dice pequeño, sino que todavía lo hace más minúsculo. Va a decir que es un hombre pequeñito, usando ese diminutivo para referirse. Yo creo que con este hombre pequeñito que vamos a escuchar, van a tener una semblanza de lo que es Alfonsina en su característica de defensora a ultranza de los derechos de la mujer frente al hombre que tenía un sentido dominante y machista en esa sociedad. Seguro. Hombre pequeñito, hombre pequeñito, hombre pequeñito, suelta tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito, porque no me entiendes, ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me digas más. Así está el hombre pequeñito de Alfonsina. Muy bueno. Y bueno, yo creo que es una síntesis de lo que era el libro que les comentaba, Irremediablemente. Sí. Pues bien, continuemos ahora al año 1920, pasamos con su libro Languidez, en donde allí este libro recibe el segundo premio nacional y el primero municipal. Y es por esa época donde comienza Alfonsina a realizar visitas al vecino país de Uruguay. Allí conoce también a Horacio Quiroga, grandes amigos. Nunca trataron temas de amor en sus escritos, pero bueno, eran muy amigos con Quiroga, una amistad que a los 5 años se interrumpe porque Quiroga tiene que viajar a Misiones, viaja a Misiones solo, está un año allá, cuando regresa retoman la amistad, pero en 1927 ya Quiroga tomaría su segundo matrimonio y bueno, allí se termina la comunicación con Alfonsina, al menos en lo que hace a esta amistad con la cual ellos iban a los cines, a las tertulias, a distintos eventos. Al fallecer, Alfonsina le escribe Morir como tú, le dedica ese poema que presagia un poco también su ligación con el suicidio. Año 1925, aparece en esta segmentación en la cual habíamos dicho que la crítica suele dividir la obra de Alfonsina, aparece Ocre que inicia esta etapa bastante vanguardista, ya que deja un poco atrás o de lado una mirada, una temática amorosa y la reemplaza por poner el centro en otra
un tanto más feminista. En 1926 Alfonsina concibe Poemas de Amor, que es su poesía en prosa, un libro que, bueno, preanunciaba luego 8 años sin publicación de otros títulos, no sin actividad, porque en el año 1927, por ejemplo, realiza un par de obras de teatro. Se destaca El amo del mundo. Allí tiene una posibilidad de hacer la presentación de esta obra frente al presidente de la Nación, y es un poco una síntesis de su vida. Esta obra está solamente 3 días en cartel, es un fracaso. Yo creo que Alfonsina, más allá de sus cuestiones psicológicas, también ha tenido una gran capacidad de resiliencia, porque de fracaso, como les dije, de su primer libro, de esta obra de teatro, de tantas cosas, luego se levantó y siguió adelante. Esta obra de teatro fue un fracaso, 3 días en cartel nada más, como les decía, y bueno, la crítica fue despiadada con ella, todos los diarios la criticaron. Sí. Luego hubo algún intento de otro director artístico de ponerla nuevamente en escena, también fue un fracaso. Lo que más le criticaban era lo que ella abordaba sobre el género masculino. No lo podían tolerar los hombres en ese momento. Y así entonces, en esta época que estamos transitando, de estos 8 años sin que aparecieran libros de poesía de Alfonsina, hay varios relatos autobiográficos. Algunos fueron publicados en los diarios, no todos, pero Gustavo, unos cuantos fueron publicados. Gustavo, en primera persona. Gustavo, Sí. Me gustaría escucharte todo completo, que probablemente traes, pero recuerda que tenemos otras personas que están también de tu propio grupo. Y bueno, si crees que puedes abreviar un poquito para poder terminar en unos minutos. Estamos un poquito pasados. Bueno, perfecto. Vamos a dejar de lado sus viajes a Europa, sus conferencias, dejamos de lado sus encuentros con García Lorca. Bueno, dejamos de lado varias cosas que tienen que ver con la vida de Alfonsina. En 1934 publica Mundo de 7 Pozos, que es una recopilación de poemas que dedica a su hijo Alejandro. Y Gabriela Mistral con este libro dice que Alfonsina es una de esas poetas, una de esas personas que aparecen una vez cada 100 años, para que tengamos una idea. En año 1937 va a aparecer Mascarilla y Trébol, que se publicaría recién al año siguiente. Y bueno, vamos a decir que ya estamos aquí aproximándonos al final de la vida de Alfonsina, en donde Alfonsina tiene distintas cuestiones, entre ellas la cuestión de salud, fundamentalmente, en donde en un baño de mar en Mar del Plata, una ola le golpea en el pecho, le descubren allí un tumor que pensaba que era benigno, pero no, era maligno y con ramificaciones. Este hecho a Alfonsina la destruye totalmente, porque había hecho un estudio quirológico que le decía que iba a tener una vida más allá de los 70 años. Entonces, finalmente Alfonsina en Mar del Plata, donde pasó sus últimas horas, escribe 3 últimas cartas, una a su hijo, otra a Manuel Gálvez para encomendarle el cuidado de su hijo, y otra al diario La Nación, con el poema Voy a dormir, en donde hace un viaje ya no a su interior, sino a la naturaleza. Y lo vanguardista de esto, en la obra de Alfonsina, es que ese viaje a la naturaleza que hace en Voy a dormir, su último escrito, Alfonsina se hace una con la naturaleza. Les propongo escuchar Voy a dormir. Es el último escrito de Alfonsina. Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, mano de hierbas. Tú, nodriza fina, me prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía.
Acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera. Una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba. Y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Bueno, allí teníamos Voy a dormir y para terminar entonces les quiero decir que este poema, junto con otro que preanunciaba su muerte, su suicidio, su atracción por el mar, que era Yo en el fondo del mar, fueron ensamblados genialmente por Ariel Ramírez y Félix Luna en aquella recordada Alfonsina y el mar que la voz de Mercedes Sosa inmortalizó y que seguramente muchos han escuchado. Claro. Esa Alfonsina que estaba enamorada del mar y que en el muelle argentino de mujeres, en Mar del Plata, en La Perla, decidió 200 metros delante suyo caminarlos en soledad para finalmente entregarse a ese mar que tanto la había apasionado. Allí quedó un zapato de ella, como si Mar del Plata y el mundo todo quisiera retenerla, pero ya era tarde. Como dice ella, si alguien llama, he salido. Bueno, Gustavo, has hecho un trabajo maravilloso, magnífico. Es una lástima que no tengamos el tiempo completo. Habíamos hablado de una cantidad de minutos determinado porque el programa tiene que seguir su curso y estamos esperando a tu vicedelegada, que es Mirta Santiago, y estamos en espera de Fabio. Tenemos poco tiempo, así es que te damos las gracias. El trabajo ha sido magnífico y hemos muy bonito. disfrutado su trabajo. Seguro que mucho. sí. Entonces, de todas formas, sigues en la palestra, por así decirlo, para que vuelvas, ya no la semana que viene, porque tendremos otra agenda ya para el programa siguiente, pero a lo mejor en el próximo, en el otro de más arriba, y vienes y tratas un poquito más sobre el trabajo que tienes. Sí, porque es muy importante. Y termina lo que acabas de decir. Sí, eso es lo que consideramos muy importante, muy interesante, pero se ha pasado unos cuantos minutos del tiempo ajeno. Encantador. Entonces, Gustavo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo entiendo completamente. Bueno. Lo que pasa es que uno se apasiona Claro. de ver mujeres como estas, ¿no? Claro. Bueno, pero lo dejamos para la... que llevan adelante tan lindo programa y tanto trabajo en la academia. Así que Bueno, nada, lo un beso dejamos grande para... a la distancia para ustedes y un saludo muy grande para todos, ¿eh? Igual. Y te dejamos para en 2 semanas te traemos nuevamente para terminar el Cuando programa. gusten, Magnífico. gusten. Bueno, hasta Un luego. gran abrazo. Igual para ti.